antes de que existieran las ayudas electrónicas, no había control de tracción, no había mapas, no había datos registrados en tiempo real que te alertaran de nada. Solo existía abrir el gas y usar la cabeza. Y aún así, hubo un tipo que parecía tomar cada curva como si ya hubiera visto el futuro. Se llamaba Jarno Saarinen, campeón del mundo, líder de 2 categorías y protagonista del día más oscuro del motociclismo, Monza 1973. Nacido en Turku, Finlandia, en 1945, en un país donde la moto no significa solamente velocidad, también significa frío, disciplina y resistencia. Cuando Saarinen logró llegar al mundial en 1970, no llegó como superestrella. Obviamente, entró como piloto privado, luchando por abrirse paso como parte del equipo de Yamaha, haciéndose camino a puro pulso. Y entonces comienza a notarse algo raro. Este papucho no era el típico loco valiente intentando hacerse el héroe. Jarno corría como si estuviera resolviendo una ecuación matemática. ¿Por qué? Pues porque Saarinen no solo corría, sentía y pensaba con la moto. Espera. ¿Cómo que pensaba con la moto? Sí, verás. En varias biografías lo describen de la misma forma. Metódico, frío para decidir y con una mentalidad casi de ingeniero, porque mientras otros vivían del instinto, Jarno vivía de lo aprendido. Él estudiaba, medía, probaba, ajustaba la moto con una obsesión que en esa época era rarísima, una obsesión la cual hacía ver al taller como si fuera una parte más de la misma pista. Esa mezcla, talento más pensamiento técnico, fue lo que lo volvió diferente, y es que no fue que fuera rápido, que lo era, sino que también era preciso, y cuando esa precisión se juntó con la Yamaha correcta, uy papá, el mundial empezó a darse cuenta de que se les venía una amenaza seria. Lo más loco es que durante un tiempo Jarno era su propio piloto, sí, pero también casi al mismo tiempo era su propio equipo técnico. Para que lo entiendas, se pasaba horas afinando la moto como si fuera su propio ingeniero. Gente, este tipo sí tenía hambre, y no lo que digo yo, que me meto un mes sin subir video. Doy pena. En 1972, Jarno Saarinen se corona campeón del mundo en 250 centímetros cúbicos. Y ojo con esto, hasta hoy sigue siendo el único finlandés que ha ganado el título mundial solo de velocidad en GP. Aclaro solo porque también hay campeones finlandeses de sidecars. Lo de Jarno no era suerte, era puro método y perfección al volante. Ese año, el Paddock entendió una cosa: este tipo no venía solamente a competir, venía a redefinir cómo se corría. Y lo más llamativo es que todo esto lo hizo en una carrera como piloto que duró muy poco tiempo, porque si lo miras y conviertes todo lo que hemos dicho hasta ahora en números y lo llevas a la pista, se traducen en una conclusión astronómica: 46 grandes premios, 15 victorias y 32 podios. Todo esto en menos de 3 años. Eso es casi una de cada 3 carreras ganadas y como 7 de cada 10 terminando con un podio. Para una carrera como piloto tan corta, son números totalmente extravagantes. Pero este piloto no solo lograba ganar en pista y ya. Negativo. También dejó algo más importante que los números. Dejó un estilo que hoy todos copian y que seguramente estás cansado de verlo en los pilotos actuales. En pista, Saarinen era inconfundible. Postura baja, pecho pegado al tanque, el cuerpo hacia adentro de la curva y la rodilla afuera como si estuviera marcando el límite. Y sé que me vas a decir: pero Ruta, eso es lo normal porque cuando uno tiene que entrar a la curva tiene que... Cállate, güey. En esa época eso no era normal, era muy raro y terminó siendo el estándar, la manera moderna de doblar que comenzó a tomar forma justo ahí, con ese as marcando el camino. De hecho, se le atribuye a Saarinen junto a Kenny Roberts haber empujado esta técnica que hoy es parte del ADN de MotoGP. ¿Ya entendiste NPC de las carreras? Y con ese nivel, 1973 arrancó como el año perfecto. Saarinen iba líder peleando por 2 coronas, hasta que llegó Monza y el deporte cambió para siempre. Llegado 1973, Jarno no solamente estaba rapidísimo, estaba incontrolable. Yamaha lo subió como su primer piloto oficial de 500 centímetros cúbicos, mientras seguía peleando fuertemente en la categoría de 250. En el arranque del mundial, Saarinen suelta un mensaje clarísimo. En el GP de Francia, ganó en la categoría 250 y 500 en el mismo día, y después repitió la dosis en el GP de Austria, otra doble victoria. En pocas palabras, el tipo estaba liderando el año como si estuviera en modo Dios. Y vuelvo a repetirlo por si andas por ahí perdido. Sin electrónica, sin ayudas, sin nada más que su confianza y su destreza. Uno paga. Pero Jarno no solamente brillaba en el mundial, porque fuera de estas competiciones también estaba haciendo historia en otros ámbitos. En 1973 también Saarinen gana en el Imola 200, una carrera clave del arranque de la era Fórmula 750. Y aquí está lo realmente delicioso. Jarno ganó con una Yamaha TZ350, o sea, una moto mucho
mucho más pequeña, enfrentándose a rivales mucho más grandes y más potentes. De esas victorias fue que salió la frase "no es la moto, es el piloto". A ese ritmo llegó Monza y lo que pasó allí cambió el deporte para siempre. Hey, perdona que te interrumpa, pero voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos que subimos cada semana sobre historia del motociclismo y aún no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero nos ayudarías muchísimo si lo hicieras con ese botón rojo que está ahí debajo. Esto nos permite seguir trayendo más historias como estas y mucho más seguido. Muchísimas gracias por el apoyo y ahora sí, seguimos con el tema. Monza, Italia, 20 de mayo de 1973. El aire vibraba y el público apenas parpadeaba. Arranca la categoría de 250 centímetros cúbicos y en cuestión de segundos los pilotos ya van alcanzando un lugar que se sabía que no perdonaba. Curva grande. Monza no era una pista, era un maldito expressway de Miami a las 4 de la tarde. Velocidad altísima, motores aullando y a los lados guardarraíles de tipo ARMCO, porque ni en pedo puedo pronunciar bien esa palabra. Guardarraíles de acero ondulado montados sobre postes, barreras que hacían ver como que la pista te decía: aquí no hay margen de error. Primera vuelta y todo ocurre demasiado rápido. Un movimiento mínimo, una reacción en cadena y de pronto, ¡pum!, el sonido cambió. Ya no era una carrera, era el mismísimo caos. En la zona de alta velocidad llamada Gran Curva, el pelotón iba a fondo, lo estándar para la época. Pasolini, quien iba justo enfrente de Saarinen, perdió el control, produciéndose el primer incidente, y Jarno no tuvo ni el espacio ni el tiempo para evitarlo. Hubo un contacto y se disparó un choque múltiple. Motos que se cruzan, rebotes, humo, fuego y pilotos tratando de entender qué estaba pasando mientras el tiempo parecía detenerse en aquella escena dantesca. Muchos análisis coinciden en que los guardarraíles empeoraron el resultado cuando motos y pilotos terminaron contra estas barreras y el accidente rebotó de vuelta hacia la pista. Y lo más duro es que hay crónicas que cuentan que no hubo advertencia inmediata, que por momentos algunos siguieron rodando dentro del circuito sin saber que adelante ya no había carrera, sino que se encontrarían con el más abismal de los desastres, y de momento llegó el silencio. Ese silencio raro que inunda el ambiente y que ya hemos visto que ya ha pasado en otros videos sobre accidentes en el canal. Ese momento donde el público todavía no grita porque aún está procesando el suceso y hasta el momento no se lo cree. Cuando por fin se confirmó el desenlace, Monza dejó de ser una fecha en el calendario para convertirse en una herida abierta en la historia, porque ese día se fueron dos nombres que estaban cambiando el motociclismo: Jarno Saarinen y Renzo Pasolini. Sobre las causas, acá empieza la discusión histórica. Una versión muy repetida dice que había una mancha de aceite que quedó de la carrera previa y que no se limpió bien antes de comenzar. Dentro de esta línea hay relatos que apuntan a una fuga asociada a la moto Benelli de Walter Villa. Y también consta que hubo una fuerte polémica en el momento, periodistas que habían alertado del problema y equipos negando responsabilidades. Pero también existe otra versión respaldada por una investigación técnica posterior, donde se resalta que la moto de Pasolini habría sufrido un gripaje, y no le dio gripe a la moto, sino que se bloqueó su rueda trasera y eso habría disparado el accidente. Después de Monza, nada volvió a ser igual. Según el propio recuento histórico de MotoGP, Yamaha se retiró de inmediato de su campaña del Mundial de 500 centímetros cúbicos esa temporada, y la tragedia se volvió gasolina para una presión que ya venía creciendo. Circuitos más seguros, menos trampas mortales y más estándares. Monza 1973 quedó como recordatorio de lo que pasaba cuando la velocidad iba muy por delante de la seguridad. Y aunque su historia se contó trágicamente en 1973, Jarno no se quedó como el que pudo ser. No. Se quedó como referencia por su forma de correr, por cómo entendía la moto y por el impacto que dejó en el deporte. Tanto fue así que en 2009 su nombre entró oficialmente en el MotoGP Hall of Fame como MotoGP Legend. Es que el inglés se me da, pero qué genial. Décadas después, seguía siendo imposible ignorarlo, porque hay campeones y hay gente que cambia el juego para siempre, y Jarno Saarinen fue uno de ellos. Incluso, como ya te comenté hace unos segundos, el mismo año de 1973 ganó el Imola 200 con una TZ 350, una moto pequeña, por así decirle, contra gigantes de otras marcas, un David contra Goliat de toda la vida. Y esa victoria no fue un hecho aislado, era la señal de que la familia TZ de Yamaha estaba lista para volverse una bestia, porque de esa misma era y esa misma filosofía nace lo que muchos llaman
consideraban la moto más salvaje de su tiempo, la Yamaha TZ750, y que tuvo la triste fama de lograr que la prohibieran. Pero por supuesto, eso es historia para otro video, que por suerte para ti, documentamos en el video que te está saliendo ahora mismo en pantalla. Y si quieres más historias sobre motociclismo, puedes verla en esta otra lista que te dejo por aquí. Así que ya sabes, la decisión es tuya. Como siempre, espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no olvides reventar el botón del like para yo saber que llegaste hasta esta parte. Y nada más, recuerda que tú y yo siempre podemos vernos en el siguiente video, o quién sabe, rodando por ahí.